vamos a hablar de las ventajas y preocupaciones en relación al arbitraje. Una de las grandes ventajas que existen en escoger el arbitraje para la solución de disputas es la posibilidad de escoger las reglas del procedimiento. El momento de esta elección es cuando las partes celebran el acuerdo de arbitraje, en donde pueden tomar una de las dos siguientes opciones. La primera es escoger un reglamento de arbitraje ya existente, normalmente administrado por una institución arbitral, como lo es el Centro Internacional para la Resolución de Disputas, o por sus siglas en inglés, la ICDR. O la segunda opción, que es cuando las partes deciden no tomar un reglamento de arbitraje ya existente, sino ellas mismas incluir en el acuerdo de arbitraje el catálogo de reglas de procedimiento que les gustaría fuera aplicable en caso de disputa. Esta segunda opción se conoce como arbitraje ad hoc y es menos frecuente. Ahora, ¿cuál es la utilidad de poder escoger estas reglas de procedimiento? Yo resaltaría como primera la neutralidad. Un reglamento de arbitraje no es parte de un derecho nacional específico. En disputas de carácter internacional, en donde muchas veces las partes provienen de países distintos y a veces incluso con tradiciones jurídicas diferentes, pueden escoger este foro neutral para la solución de su disputa. La demandante no tendrá que acudir a presentar su demanda ante un tribunal judicial de un país que le es ajeno, bajo unas reglas de procedimiento que probablemente le sean extrañas. La segunda utilidad que hay de este reglamento de arbitraje es su flexibilidad. Estas normas son muy flexibles y se permite, por ejemplo, presentar documentos en un arbitraje sin que necesariamente sean originales al inicio. Los originales normalmente se necesitan solamente en caso de que haya una objeción a la autenticidad de estos documentos. Es posible presentar la notificación de arbitraje sin acompañar todas las pruebas y, por su parte, la parte demandada contestar a esa notificación o incluso reconvenir también sin tener que acompañar todas las pruebas desde el inicio, sino ir presentando esas pruebas en los momentos ulteriores del procedimiento. También es posible adicionar reclamaciones o modificarlas posteriormente, siempre y cuando el tribunal las considere pertinentes, o existe también como ejemplo de esta flexibilidad la posibilidad de hacer un calendario procesal que sea específico al caso concreto, el cual es diseñado por el tribunal arbitral junto con las partes en base a las necesidades que requieran para ese caso específico. Y como último punto de las ventajas de un procedimiento arbitral en cuanto a sus reglas, yo resaltaría la fase oral, la audiencia. Me parece que en ocasiones abogados que están menos familiarizados con el arbitraje desaprovechan esta gran beneficio que les ofrece el arbitraje de tener una audiencia en donde tienen al tribunal arbitral frente a ellos, en donde les pueden hacer los argumentos de manera oral, haciendo el énfasis en lo más importante, en poder interrogar a los testigos y peritos de la otra parte o incluso contestar a las preguntas del tribunal y poder ver la reacción de los miembros del tribunal a todo esto y evaluar si van por buen camino, si el tribunal está siendo convencido y persuadido de sus argumentos. Y bueno, resaltaría que por supuesto para este momento la audiencia, las partes y el propio tribunal tienen que estar muy bien preparados. Después de lo que Elsa nos comentó, una de las cosas importantes en el arbitraje es para las partes el poder designar quién les va a juzgar. Esa es una de las partes más importantes que debemos tener en cuenta, porque debemos cuidar que nos entiendan, que entiendan nuestro caso, que podamos ser convincentes, que dejemos en ellos exactamente lo que queremos obtener. Para esto, ¿qué debemos hacer? Uno, debemos buscar que nuestro árbitro, tanto el de la parte que vamos a nombrar cada una de las partes, como nos dice el reglamento del ICDR en su artículo 12, podemos escoger los árbitros de acuerdo a nuestras intenciones. Uno es, ¿qué expertise tiene? ¿Qué tan complicado es nuestro caso? ¿Tenemos obra? Se vuelve mucho más complicado que un tema mercantil. Entonces debemos tener cuidado de que especialmente el presidente del tribunal sea una persona que tenga un reconocimiento de sus pares, de tal suerte que pueda guiar apropiadamente la decisión junto con los coárbitros nombrados por las partes.
debemos tomar mucho tiempo para hacerlo, debido a que es, desde mi punto de vista, el punto más importante. Otra de las partes que comentaba yo es: reconoce cada uno a sus pares. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo a una persona que va a ser especialista en un tema diferente, a la hora que yo estoy entrando en temas como les mencionaba yo, obras industriales, debo de tener la expertise en ese panel de tal suerte que entre ellos se reconozcan y se puedan colaborar para entender qué pretende cada una de las partes obtener. Tenemos también que tomar en cuenta algo muy importante, que es qué disponibilidad de tiempo tienen nuestros árbitros. Si vamos a tener unos árbitros que no tienen el tiempo necesario para dedicarnos, no solamente en el análisis de nuestra argumentación escrita, como decía Celsa, en la parte correspondiente a la audiencia, que es donde debemos ser todavía más convincentes, es donde debemos sembrar la semilla de qué es lo que pretendemos obtener en nuestro arbitraje. Y finalmente, una de las partes que yo siempre he luchado, sobre todo cuando se tienen temas muy complejos, sobre todo en materia técnica, es el idioma. Nuestro coárbitro, el presidente del tribunal, debemos intentar que sean personas que hablan los dos idiomas que las partes tengan. Si tenemos una parte que habla inglés y tenemos una parte que habla español, las audiencias se vuelven complicadísimas si tenemos una parte que no entiende bien el idioma. Y además lo complicamos con los tecnicismos que vamos a manejar por los temas, sobre todo como les mencionaba yo, industriales, les complicamos la existencia. ¿Qué pretendemos? Vamos a seleccionar las personas, desde nuestro punto de vista, más idóneas para poder juzgar nuestro caso y poder llegar a un feliz término y obtener un laudo que sea ejecutable, porque si no vamos a tener el problema de llegar a sufrir. Y la última parte sería, ¿cuál es la cuestión de la tradición jurídica que vamos a estar manejando? La tradición jurídica es muy importante porque usualmente vas a tener una parte que viene de tradición derecho inglés y luego vas a tener una parte de origen derecho francés. Entonces, lo ideal es que podamos manejar un panel arbitral que tenga el mismo principio jurídico, de tal suerte que la perspectiva que tome cada quien sea la adecuada. Bueno, después de que escuchamos a Elsa y a Yolanda platicar sobre algunas de las ventajas que tiene el arbitraje, yo quisiera abordar las preocupaciones que algunas personas estiman que existe en la materia. Los detractores señalan varios y podemos concentrar todas esas preocupaciones en los costos del arbitraje, en la duración del arbitraje, en la pérdida de soberanía que algunas instituciones públicas estiman existe en el momento de que se someten a un arbitraje, y en otras situaciones que pueden derivar en inmiscuir al proceso judicial dentro del arbitraje, tanto durante el arbitraje como con posterioridad al arbitraje. Y en algunos de estos casos tienen razón. El arbitraje no es barato. El arbitraje tiene un costo. No solamente son los costos de los abogados de las partes, sino que debe de sufragarse el costo de los árbitros y de la institución administradora del procedimiento arbitral. Pero en México estamos acostumbrados a que el arbitraje sea con costo cuando la justicia de un tribunal común es gratuita. No es así en todos los países. En la gran mayoría de los países industrializados, la justicia no necesariamente es gratuita, se paga por acudir a tribunales. El arbitraje tiene un costo porque escogemos nosotros a los árbitros, escogemos a personas que tienen experiencia, conocimientos y reputación.
escogemos a una institución administradora como puede ser la ICDR, que también tiene un costo de manejar el procedimiento, pero lo que eso asegura es que la decisión la van a tomar árbitros con conocimiento, experiencia y prestigio, y tenemos a una institución que va a respaldar el laudo que va a ser dictado. En cuanto a la duración, existe una preocupación, y la preocupación es básicamente que los arbitrajes ya toman demasiado tiempo, que antes los arbitrajes eran procedimientos expeditos. Hoy en día, sin embargo, son las partes quienes son las que determinan la extensión de un arbitraje. Si las partes desean que el arbitraje esté conducido a través de una demanda, una réplica, una dúplica, entonces eso va a tomar tiempo. Si las partes desean que haya un intercambio de producción documental, eso toma tiempo. Si las partes desean que haya una audiencia y que en la audiencia un interrogatorio de todos los testigos y todos los peritos que fueron ofrecidos por las partes, eso lo que va a implicar es tiempo. Si lo que las partes desean es presentar alegatos posteriormente, todo eso toma tiempo. Y hay arbitrajes que no sorprendería que puedan tomar 1 año y medio, 2 años, pero eso es todo porque las partes así lo desean y las partes han requerido todo ese tiempo para producir su caso. Al final del día van a tener la capacidad de presentar su caso en forma amplia y los árbitros tendrán la capacidad de resolver conforme al mismo. ¿Qué es lo que las partes buscan? ¿Precio o calidad? ¿Qué es lo que las partes buscan? ¿Tiempo o calidad? Si las partes buscan calidad a diferencia de precio o tiempo, duración, entonces el arbitraje es una mejor opción. Igualmente, los detractores señalan que puede un laudo ser impugnado a través de un recurso de nulidad, de una demanda de nulidad del laudo. Claro, esto existe y en los tribunales tienen la capacidad de analizar si el laudo fue dictado indebidamente en los términos de lo que dispone nuestro Código de Comercio, que refleja la ley modelo del CENUDMI, o si este laudo se va a ejecutar en el extranjero conforme a la Convención de Nueva York de 1958. Y claro, los tribunales tendrán la capacidad de analizar si este laudo fue dictado debidamente o no. Ahora, esto es para los detractores un inconveniente del arbitraje. Yo les diría todo lo contrario. Esta es una de las virtudes del arbitraje, que al final del día un tribunal judicial tendrá la capacidad de evaluar la resolución dictada por los árbitros y si esta fue, entre otras, dictada en contra o no del orden público. Para mí, todos estos conceptos que hemos analizado son una ventaja y no una preocupación como a algunos detractores les gusta decir.